Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de alta formación en materia de derechos humanos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todas y a todos. Veo a bastantes profesores de claustro, lo cual me da mucho gusto. Sean bienvenidas y bienvenidos, profesores. Y bueno, hoy vamos a iniciar este proyecto, que es el cuarto diplomado que ofrece este centro de estudios, y les platico un poco. Es un centro de estudios que se fundó en agosto del año pasado y tiene un objetivo muy claro: convertirse en un referente iberoamericano de las 80 personas, 53 personas mexicanas tienen el reconocimiento de CONACYT, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y la oferta académica que este centro de estudios constantemente ofrece está caracterizada por la disciplina de todo el equipo de trabajo que compone al centro, por el gran profesionalismo de su claustro docente, y también por el gran nivel y el perfil formativo de las y los estudiantes. Es un placer para mí iniciar con estas palabras nuestro curso de alta formación en derechos humanos. Le voy a ceder entonces la palabra al doctor Giovanni Figueroa para que dé también sus palabras de bienvenida y haga la presentación formal de nuestro profesor del día de hoy. Muchas gracias al maestro Edgar Caballero. Bienvenidas y bienvenidos a este curso de alta formación en derechos humanos. Y es un gustazo que la conferencia de inauguración la pueda dar el profesor Javier García Roca, quien, como muchos de ustedes ya saben y conocen, pues es un referente no solamente en el área europea, sino en el área iberoamericana. Es un referente en temas que tienen muchísima relación con el derecho constitucional. Y voy a presentarlo formalmente con ustedes diciéndoles que él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También es catedrático en Derecho Constitucional por esa misma universidad. Ha sido investigador principal en 5 I+D financiados por fondos europeos sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También fue director del Instituto de Derecho Parlamentario, que es un instituto que ha sido formado tanto por el Congreso de los Diputados de España como por la Universidad Complutense de Madrid. También dirigió el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid
y en 2018 se desempeñó como presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional Español. Fue también vicepresidente de la primera junta de la asociación de 1994 a 1997 y de 1987 a 1994 letrado del Tribunal Constitucional, primero en servicios especiales y luego por concurso-oposición. También es experto independiente en justicia constitucional de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa. Y algo otros datos de interés que les quisiera compartir es que es presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España, donde además fue vocal de publicaciones y luego presidente de esa asociación del 2004 al 2011. También vicepresidente en el año 2018 de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, donde antes de ser vicepresidente fue vocal desde el año 2010. Es también miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y hablando de algunas de sus publicaciones, quiero mencionarles que es autor de numerosos libros, escritos académicos. Ha escrito 7 libros, 150 artículos y participaciones en obras colectivas, así como coordinado y editado 9 libros. Sus líneas principales de investigación son en organización territorial, comunidades autónomas, autonomía local y forma territorial del Estado, justicia constitucional, específicamente ha escrito sobre el Tribunal Constitucional y procesos constitucionales, también sobre cargos públicos representativos, sobre división de poderes, sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y diálogo con la Convención Americana, sobre freno constitucional y sobre estabilidad presupuestaria, solamente por mencionar algunas de sus principales líneas. Pues es un gustazo recibir a mi querido maestro, el doctor Javier García Roca, quien en esta mañana les hablará sobre el diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se centrará en hablarnos sobre algunos estándares convencionales desde un punto de vista comparado. Bienvenido, querido Javier, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes aquí, buenos días en México. Nos separa un océano, ¿no? Y un horario. Y bueno, no crean todo lo que dice Giovanni, como siempre suelo decir, porque es amigo mío, es un viejo amigo de sus estudios de la Complutense conmigo, pero sí es verdad que he dedicado muchos años y un equipo de investigación grande, ya muy grande, a estudiar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y luego el diálogo entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención, y estamos dando, ya va por la 4ª o la 5ª sesión en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, un curso de protección supranacional de los derechos, Corte Interamericana que da mi amigo Eduardo Ferrer MacGregor, Corte Europea que doy yo, Tribunal de Justicia. De manera que he sido aficionado, curioso, con los derechos humanos en el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Y les he mandado, bueno, quería primero agradecer, aparte de a Giovanni, la invitación de este emergente Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, que tiene un claustro docente muy importante, muchos de ellos son conocidos y amigos míos y grandes juristas, y valoro un curso de alta especialización que lleva como lema el derecho en línea con juristas de excelencia. Vamos a ver si el mundo digital no nos permite abandonar el gusto por la excelencia universitaria, ¿no? Me produce cierto miedo esta forma de examinar con crucecitas y test y cuestionarios. No perdamos el gusto por lo clásico y la ambición, y el lema de mantener la excelencia y lo digital, pues creo que es un gran lema. Bueno, me parece que les han dado 2 PDFs con 2 trabajos míos sobre el intercambio de estándares entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Uno es un estudio teórico con principios que apareció en un libro
que se llama El diálogo entre el tribunal, no, hacia una globalización de los derechos humanos, hacia una globalización de los derechos humanos. Hice otro antes que se llama El diálogo entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, que fue el primero con juristas de México, estuvimos discutiéndolo en la UNAM. Pues este artículo hacia la globalización me planteo qué es impacto, qué es diálogo. Lo hago con la ayuda de Humberto Nogueira, un catedrático chileno. Eso lo hice de una manera principial. Y luego lo que les voy a contar ahora lo hice con un método inductivo. Pues empecé a ver algunas sentencias donde realmente se citaban y dialogaban, que es lo que voy a contar con un método inductivo. Y lo mandé al homenaje a Les Garlicki, el juez polaco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un buen amigo. Hay una versión en inglés. ¿Qué quiero decir? Que lo que llegué por un método principial y deductivo es a la misma conclusión que he llegado leyendo sentencias, que es que hay un intercambio de argumentos, de opiniones entre las dos grandes cortes supranacionales, que primero fue una importación de Europa a América, la Corte Interamericana, que es posterior, importó muchas cosas de Europa, pero a partir de los 90 Europa empieza a usar cosas en materias de desaparecidos, de medidas cautelares que vuelan de América a Europa. Hay una relación menos asimétrica, más paritaria, no es constante, es un diálogo espontáneo, pero esto no se niega al peso. Daré noticia de algunos estándares que son decisivos. Y es lógico porque los derechos humanos son universales. El diálogo, la red de trabajo en materia de derechos humanos debe ser universal. No podemos permitir que se fragmente el derecho internacional. No podemos permitir que dos declaraciones que emanan de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los de los dos grandes pactos y de un montón de tratados internacionales se fragmenten en cada continente. Puede haber lo que he llamado un margen de apreciación continental, puede haber alguna pequeña diferencia en cada región, pero muy poquitas. Yo desconfío cuando un país, un continente se descuelga de la red trabajo universal. Hay que argumentarlo mucho. Normalmente detrás hay un prejuicio nacionalista, un prejuicio cultural. Puede ser que no, puede ser que haya una realidad social distinta, pero en principio desconfiemos de que si quien se descuelga de la red universal, quien dice, no, no, la identidad húngara es el cristianismo, entonces igual no es húngaro Sándor Márai, que se suicidó, o la identidad rusa rechaza la homosexualidad. ¿Qué diría Tolstoy de esto, no? ¿Qué diría Tolstoy? De manera que cuidado con los nacionalismos, cuidado quien se descuelga de la red de trabajo universal, porque esto hay que explicarlo mucho. Si uno va a tirar por la borda la idea de Estado de Derecho, como ha hecho alguna constitución iberoamericana, pues tiene que escribir tanto como se ha escrito para defender la idea de Estado de Derecho. Y esta es la tesis central. Y lo podría dejar aquí, pero voy a seguir un poco más. Bueno, este es un tipo muy específico de diálogo. La idea de diálogo es muy amplia y hay muchos tipos. He hablado del diálogo entre el Tribunal Europeo y los tribunales constitucionales. Pasa lo mismo en América. Se puede hablar del diálogo entre el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión. Y aquí hay un diálogo supranacional, supracontinental, horizontal entre dos cortes que están al mismo nivel. Es una variante muy específica de diálogo. Y ya he dicho que creo haber demostrado desde un punto de vista de los principios y desde un punto de vista práctico, en estos trabajos cito sentencias que se citan recíprocamente, que esa comunicación judicial existe. El primer problema es a qué llamamos diálogo, y esto pues pasa como con las brujas en Galicia, no sabemos, pero a ver las haylas, no se sabe lo que es diálogo, pero existe. Y los que simplifican diciendo que esto es una tontería es porque no se han planteado el problema que como no hay un recurso de casación, ni un recurso de unificación de doctrina, ni una solución procesal, pues no hay otra solución más que esperar que los tribunales dialoguen, manejen empatía, utilicen esta técnica. Y en todo caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo usa constantemente. En Europa se ha impuesto, en América Latina también porque la construcción anglosajona, dialogue, impact, cross-fertilization, es una construcción con menos gusto por la construcción dogmática que pues, la solución alemana, española e italiana.
Ese es el nombre de la cosa. Y el nombre de la cosa tiene una gran virtud. Explica que hay que ponerse de acuerdo, como en el lenguaje coloquial, alcanzar una conversación. Me parece que ya es mucho. Creo que el fenómeno jurídico se aproxima a este fenómeno lingüístico, pero hay distintos diálogos según el instrumento procesal. La cuestión prejudicial que plantean los jueces al Tribunal de Justicia, la cuestión de inconstitucionalidad que plantean los jueces al Tribunal Constitucional. Ahora vienen unas muy interesantes opiniones consultivas que plantean los jueces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se llaman opiniones consultivas, pero no son las opiniones consultivas que ustedes tienen en América. Es una cuestión prejudicial. Luego lo hablamos si quiere. Bueno, depende del instrumento procesal. Es distinto que hay un amparo, un acceso directo, que hay una cuestión prejudicial. Se ha hablado también de comunicación. Creo que la primera construcción, y estuve leyendo esto en Estados Unidos, es en el federalismo americano. Se habla de judicial communication, pero la idea es tan imprecisa, tan vaga, como la de diálogo. Se ha hablado también de derecho comparado, queriendo venir a decir más o menos lo mismo. Bergottini tiene un buen libro, yo hice un prólogo a la traducción al español. Más allá del diálogo entre las cortes, Bergottini, un comparatista clásico, dice, pero ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí se construyen normas, no se construyen normas, es influencia, lo disecciona con un método comparado riguroso para llegar a la conclusión que cuando se habla de diálogo se habla de 10 o 12 cosas distintas. Y esto es verdad, esto es verdad. Ahora pregúntenselo a un juez y verán que los jueces cuando dialogan no se hacen estas disquisiciones doctrinales, ¿no? Me da un poco igual que sea importar, que exportar, que se construye una norma. Hay quien dice esto es como un wardrobe scenario. Abres el fondo del armario, muestras todos los trajes que tienes, muestras todo lo que pasa en gestación subrogada y luego dices lo que te da la gana. Realmente no estás construyendo una norma. Pero tomaremos por buena todas estas variantes muy distintas que no necesariamente son método comparado. Es un diálogo inductivo. Yo hablo de un comparado inductivo, ¿no? Sin demasiada reflexión sobre cuál es la metodología que se está haciendo. En lo que lo importante es tomar en cuenta argumentos, razones de otro tribunal. En ese sentido, el Tribunal Europeo es el tribunal comparado por excelencia. La Corte Interamericana va más atrás, pero empieza a hacerlo. Antes de tomar una decisión, normalmente el Tribunal Europeo mira a ver cómo está la cuestión en Europa, si no los 47 estados, una veintena, ve si la situación es la misma, entonces es muy fácil integrar. Si la situación es distinta, puede integrar o no, pero al menos decide tras saber cómo está con un método comparado ese derecho en toda Europa. Últimamente, por ejemplo, con la gestación subrogada no se ha atrevido a unificar porque los estados están muy divididos sobre si conviene regular o no regular la gestación subrogada, si hay que hacerlo solo en caso de móviles altruistas, si los móviles lucrativos son o no perniciosos, toda esta polémica sobre los vientres de alquiler. El tribunal hace un derecho comparado y se quita del medio tras ver lo complicado que es resolver la situación a nivel europeo. Pero este método comparado, este common background, esta búsqueda del consenso regional es un método de diálogo, porque puede ser la base para integrar un estándar, un criterio de decisión a nivel iberoamericano o europeo. Bueno, digo ahí, para concluir, que diálogo denota una cuestión en que dos tribunales acuden a decisiones judiciales del otro en la búsqueda de razones, de argumentos, sobre todo de experiencias jurídicas, de casos, de precedentes, y que busca impedir decisiones incompatibles. Se trata de generar un consenso entre los tribunales, ir lentamente generando estándares, generando un consenso sobre qué son las torturas, o sobre qué es los malos tratos, o sobre qué es desaparecidos. Es precedente a precedente, mediante el diálogo, con empatía, ir construyendo unos estándares, unos criterios interpretativos que ayuden en el proceso de especificación de los derechos. Los derechos fundamentales son muy amplios, son muy abiertos, hay que especificarlos y en consecuencia estos precedentes, estos estándares comunes, pues son utilísimos, porque si un tribunal nacional
se encuentra con un precedente del Tribunal Europeo que coincide con el de la Corte Interamericana, pues no debe tener ningún problema en aplicarlo, incluso aunque no esté en Europa ni en América, incluso aunque esté en Israel o en Sudáfrica. Tiene una fuerza argumental, persuasiva. Esto, no sé si tendré tiempo de explicarlo, está pasando con los derechos políticos de los presos, caso Hearst, la saga Hearst. Jueces argentinos utilizando precedentes en control de convencionalidad federal del Tribunal Europeo sobre los derechos políticos de los presos. Bueno, esto funciona así. Buscar un consenso intercontinental, intercambiando argumentos, intercambiando experiencias, intercambiando razones por su valor persuasivo. Me gusta mucho la Constitución de Sudáfrica, que fue el siglo de la razón, el siglo de las luces. Llevaron juristas de todo el mundo a Sudáfrica a hacer una constitución moderna, con una pretensión iluminista. Y el artículo 39, que es ejemplar, dice que en los órganos judiciales deben usar el derecho internacional sobre derechos humanos, deben, pero pueden, may, utilizar precedentes de derecho de otros países por su fuerza persuasiva. Las Cortes americanas deben usar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero pueden usar la de Canadá, la de Sudáfrica, la del Tribunal Europeo por su fuerza persuasiva si logran convencer en una argumentación. Esta es la lógica, es un revivir del derecho comparado como método de interpretación constitucional. Y lo relevante es la delimitación negativa. Esto, los juristas sabemos que cuando algo no se puede explicar en positivo es más fácil hacerlo en negativo. El diálogo intenta impedir no ponerse de acuerdo, fragmentar el derecho internacional, impedir que haya comunicación entre ordenamientos jurídicos. Cuando la Unión Europea le preguntó al Tribunal de Justicia, que es un tribunal muchas veces muy rarito, y un tribunal no sobre derechos humanos, sino sobre el IVA y estas cosas de impuestos, pues cuando dice cosas sobre derechos humanos a veces dice cosas sorprendentes, porque no lo argumenta mucho. Entonces le preguntaron si se podía la Unión adherir al Convenio Europeo de Derechos Humanos, dictó un dictamen 2013, 18 de diciembre, concluyó que no, porque alteraba las normas del derecho de la Unión. Hombre, alterarlas alteraba. Para ese viaje no hacía falta alforjas. Pero el Tribunal de Justicia se pone un montón de problemas sobre lo que supone la adhesión del Tribunal de la Unión Europea al Convenio Europeo, que a menudo son conflictos virtuales, imaginativos, que no se habían producido ni se van a producir. Es ponerse la venda antes de la herida. Bueno, ¿qué faltó ahí? Diálogo. Dar una solución al problema desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la Unión, que tuviera en cuenta el ordenamiento jurídico del Consejo de Europa. Lo vio exclusivamente desde el parámetro del derecho de la Unión. Creo que esto es un ejemplo de lo que no es diálogo. Faltó empatía en el dictamen del 2013 del Tribunal de Justicia. ¿Y qué ha pasado? Que seguimos donde estamos. Siguen ahora los estados que quieren la adhesión, intentando resolver los pequeños problemas procesales que puso el Tribunal de Justicia y a ver si la adhesión se puede producir. Bueno, pues con un poco de buena voluntad y una sentencia interpretativa podríamos haber ahorrado 10 años de dilaciones. 10 años de dilaciones. Bueno, esto es el diálogo. De manera que, por donde he empezado, existir, existe y es utilísimo. No será para un premio de tesis doctoral, pero es muy útil en su funcionamiento. Y cabe diálogo con disidencias. Recuerdo una sentencia muy buena del Tribunal Supremo español en que maneja una sentencia del Tribunal Europeo y dice esto no es así, por aquí, por lo de más allá, por lo de más acá, fase descendente, tiene que aplicarlo. Aprovecha para criticarle en la fase ascendente. Y después de todo ese razonamiento no concluye diciendo y ahora no aplico la sentencia del Tribunal Europeo, sino dice lo contrario. Ello no obstante, aplico la sentencia del Tribunal Europeo. Y dedica toda la parte previa a discutir la motivación para intentar incidir en ella y pedir que se rectifique. ¿Ven lo que estoy diciendo? Dialogar, puede haber disidencias, puede haber contraposiciones, puede uno tratar de incidir, un juez debe tratar de incidir en la fase previa, en la fase ascendente de la Corte Interamericana. No es acatar, no es simplemente obedecer. Hay que obedecer estas sentencias, pero hay un margen de crítica. Y todo esto arranca de la naturaleza universal del parámetro, porque la protección
americana y la europea arranca de un tronco que viene de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Sociales, y luego hay un montón de tratados que ustedes conocen sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, de la raza, en relación con la tortura. Nos vamos a una docena, una quincena de tratados. Hay un parámetro común a los dos sistemas regionales. Además, los derechos fundamentales son universales. No se puede entender la libertad de expresión sin haber leído a John Mill o sin haber leído a Voltaire, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. La cultura que está detrás de los derechos humanos es general, es global, es la cultura del constitucionalismo, no se encierra en un continente. La cultura de los derechos universales, de los derechos humanos, es universal, no tiene que ver con Tucumán o Guadalajara, ¿no? La dignidad humana es la misma en cada región. También la cultura jurídica de los derechos. Quiero llamar su atención, si no lo han leído, que supongo que sí, sobre la sentencia 198/2012 del Tribunal Constitucional Español, ponencia de Pablo Pérez Trems, sobre el matrimonio universal. 198/2012. Y ahí dice el tribunal: el matrimonio es una institución, las instituciones evolucionan, son como un árbol vivo, un living tree. Esto es una metáfora preciosa que viene del Privy Council. Un derecho es un árbol, y un árbol no es lo mismo al día siguiente y con una hora de luz que el día anterior con otra luz. No. El matrimonio no es ahora lo mismo que un piano. Pretender definir el matrimonio como en tiempos del digesto es una estupidez. Es una estupidez. Es así de sencillo. Las instituciones mutan, cambian constantemente. Y en consecuencia el Tribunal Constitucional dice que los derechos hay que entenderlos no solo desde una interpretación literal, sino desde la realidad social que cambia. La percepción de la homosexualidad del siglo XXI es distinta, o del colectivo LGTB, o del fenómeno religioso. Desde la doctrina jurídica, si hablamos de inviolabilidad del domicilio, estamos discutiendo en España si se puede dar una patada en la puerta en estas fiestas que hay en pisos turísticos, o se aplica la inviolabilidad del domicilio. Pero la inviolabilidad del domicilio requiere que haya un delito flagrante, y aquí no hay un delito, hay una sanción. Eso viene de la cultura jurídica. De acuerdo con la doctrina de los órganos consultivos, de acuerdo con el derecho comparado, bueno, tienen en esta sentencia 198/2012 una idea de cultura jurídica. Los derechos hay que entenderlos no en el solipsismo de cada nación, sino insertados en instituciones que se abren a la cultura jurídica, y parte de esa cultura jurídica es el derecho internacional sobre los derechos humanos. Por los demás, pues en España está la apertura internacional amistosa al derecho de los derechos humanos, está también en Portugal, es nuestro 10.2, que vino de Portugal, y está también en Rumanía, y ustedes en América Latina pues lo tienen en montones de constituciones, en el artículo 1 de la Constitución de México, en el de Argentina, en el de Chile. No pierdo tiempo en enumerarlos, pero saben que hay un montón de artículos que les piden lo que los alemanes llaman una apertura amistosa, con lealtad, de buena fe al derecho internacional de los derechos humanos, y dando prevalencia a estas declaraciones. Es lo que he llamado una interpretación constitucional secundum conventionem. El juez tiene que hacer una interpretación de la ley dos veces conforme a la Constitución y conforme a los convenios, los tratados en materia de derechos. Debe cerrar los espacios de su Constitución conforme a los tratados sobre derechos. En definitiva, los derechos humanos son universales, no se acaban en la frontera, responden a una misma cultura jurídica, hay que interpretarlos abiertos al derecho internacional de los derechos humanos, y el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana pues son las figuras señeras de esta posición. Son elementos de esta cultura las normas reconocedoras. Las normas que reconocen los derechos convencionales se parecen mucho en Europa y en América. Hay pequeñas diferencias, pero la Convención Americana está claramente inspirada en el Convenio Europeo. Se pueden resaltar las diferencias textuales, que las hay,
pero hay muchas más similitudes que diferencias. El parámetro de enjuiciamiento, todas estas normas internacionales que he pronunciado. El acceso directo de las víctimas. Lo que hace que tenga una vinculación más intensa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que la de un comité de Naciones Unidas es que aquí hay un proceso, un tribunal y una pretensión de la parte que se tramita contradictoriamente. Esto es lo que permite extraer la vinculación, la cosa interpretada. Y no tiene el mismo valor, aunque haya que tenerse en cuenta un informe de un comité de Naciones Unidas. El acceso de la víctima. Los supuestos de hecho. En los casos, los supuestos de hecho son esenciales y son iguales en las dos regiones. Los derechos fundamentales no tienen hechos. Por eso son un case law. Necesitamos experiencia para saber qué es el derecho a la vida o qué es la libertad de expresión. Cómo aplicamos la intimidad en las redes digitales. Necesitamos hechos, casos. Y los casos son los mismos. Y hay interpretaciones consolidadas que tienden a ser muy parecidas. De manera que son elementos de esta cultura jurídica, unas normas de parámetro parecida, unos hechos parecidos, unos supuestos semejantes, el acceso directo de las víctimas. Los dos tribunales se legitiman en su contacto directo con los justiciables. Hay un profesor de Harvard, Neumann, y los Estados Unidos tienen una relación de amor y odio con la Convención Americana, más de odio que de amor, que dice que no, la Corte Interamericana lo que tiene que hacer es seguir el consentimiento de los estados y dialogar menos con el Tribunal Europeo. Bueno, ese no es el marco. El marco es un tribunal garantiza derechos y se legitima garantizando derechos de justiciables. No solo se legitima con el consentimiento internacional de los estados. Claro que sí, claro que esto segundo también. Pero un tribunal se legitima cada vez que garantiza el derecho de un súbdito contra su estado. Este es el planteamiento de un tribunal de derechos. Porque no es un órgano diplomático internacional, también lo es, por eso puede ser diferente, pero se garantiza tutelando derechos. Y ahí es importante el diálogo con otras cortes. La doctrina científica. Es esencial en los dos continentes los trabajos de los profesores que están estudiando las mismas categorías. Esto es un derecho común. Y a veces empleamos derecho común y no caemos en la cuenta de lo que quiere decir. Quiere decir jus comune medieval, un derecho que hicieron los profesores. Que hicieron los profesores en la Edad Media en Italia. Iban a Salamanca, a Madrid. Es un derecho que hace la jurisprudencia y como todos los principios lo hacemos los profesores, no los hace el legislador. La idea de cosa interpretada es de construcción doctrinal, no la ha creado el Tribunal Europeo. El principio de arbitrariedad, el principio de proporcionalidad, muchos principios. Este es otro ingrediente del derecho común, la doctrina científica. También quiero llamar la atención en que me parece que no hay un derecho procesal convencional todavía. En este Instituto de Derecho Procesal Constitucional quiero decir que el derecho procesal constitucional, aunque no se llame así en Europa, se llama justicia o jurisdicción constitucional, pues está muy bien estudiado. Giovanni lo sabe, el nivel de los años de Alemania, Italia, en España ha sido importantísimo. En España no hicimos nada más que procesal constitucional hasta muy avanzados los 80. Todas mis investigaciones fueron sobre esto al principio. Yo ya no sé si me arrepiento de haber dedicado tanto esfuerzo al Tribunal Constitucional. Esto es una broma, pero igual no tanto. Pero, ¿qué quiero decir? Que el derecho procesal convencional solo se puede construir a imagen y semejanza del derecho procesal constitucional. No tiene otro punto de comparación. Por ejemplo, la vinculación a las sentencias constitucionales creo que es la misma vinculación a las sentencias supranacionales de la Corte Interamericana, o las medidas cautelares, o el amparo y el direct access. Podríamos seguir ejemplos. No les dé miedo comparar, y esto es lo que dicen muchos maestros europeos, como Garlicki en Polonia, Voskuhle en Alemania, y los profesores que hemos estudiado esto como yo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, hay unas diferencias estadísticas. Claro, Europa pone cientos, miles de sentencias, pone ahora 800 sentencias al año, que pone poquitas, y la Corte Interamericana está poniendo veintitantas, pondrá unas 25, creo, ¿no? Claro, es que es un océano de jurisprudencia. Uno se pone a revisar la jurisprudencia en materia electoral del Tribunal Europeo y se pierde, y hay 3, 4, 5 casos en América. La diferencia es el número
de la jurisprudencia. Y hay otras diferencias. Podemos ver diferencias textuales. He dicho que las normas que reconocen derechos se parecen, pero no siempre. Por ejemplo, el artículo 3 del protocolo 1 en Europa, el derecho a elecciones libres, no habla del acceso a la función pública. Y en cambio, el análogo precepto de la Convención Americana sí. Y veremos qué juego da. Veremos si se puede proteger acceder a la función o solo los cargos públicos. O en América se habla del derecho a la nacionalidad y en Europa no. Hay diferencias estructurales. Nosotros ya no tenemos una comisión como tuvimos y ustedes siguen teniendo. La estructura de las sentencias no es exactamente la misma, pero esto es muy pequeño. La Corte Interamericana siempre funciona en pleno y la Corte Europea pues a veces tiene formaciones de 7 o de 17 y no se ponen de acuerdo. Y la gran sala corrige a la sala. Bueno, podríamos seguir sacando diferencias. O contextuales, he dicho, la realidad social en América Latina es más dura, hay feminicidios, hay derechos más duros, desaparecidos que en Europa, puede ser. Pero los europeos tenemos Chechenia, en Rusia, y tenemos Armenia, en Turquía, y tenemos problemas de terrorismo. No se crean que Europa sigue siendo un club de democracias ricas, como dijo Carrillo Salcedo. Desde que se rompió el muro del este, el bloque de hierro, pues hay una realidad distinta. No siempre la realidad es una razón, pero puede serla. Y hay diferencias discursivas, que las veo importantes. La Corte Interamericana es más activista. Está basada en la desconfianza hacia los estados. Desde el principio, lo hablé muchas veces con Sergio García Ramírez. El Tribunal Europeo se construyó confiando en los estados. Por eso el margen de apreciación nacional. Por eso las obligaciones de resultados y confiar en que cada tribunal ejecute las sentencias y cada país ejecute como quiera, dejarle respirar. Mientras la Corte Interamericana es una jurisprudencia con pocos casos y que aprieta mucho, incluso en ejecución de sentencias. Es un discurso más constitucional, más activista, que puede en el coloquio explicar que se están aproximando, En este artículo hablo de intensidad del diálogo y recojo ahí unas aportaciones de mi amigo Rafael Bustos, que ahora es catedrático de la Complutense, que dice que hay un diálogo ad exemplum, ejemplificativo, hay un diálogo ad ostentationem, en fin, doy varios latinajos en los que explico varias formas de diálogo. Me parece que complica más que aclara ahora. Creo que no merece la pena distinguir. Hay casos muy distintos de diálogo y debe bastar cuando se trae a colación a un ordenamiento nacional jurisprudencia de otro extranjero. Pero sí creo que tiene interés distinguir entre diálogo expreso y diálogo encubierto, hidden. Porque los tribunales, ustedes saben que muchas veces hacen con los profesores como pequeños ladronzuelos, nos lees, nos roban, nos usan y luego no nos citan, ¿no? Esto es una vieja costumbre de todos los tribunales, fusilan a los profesores y no los citan. Y la mala práctica se ha extendido también entre los tribunales, no es extraño usar una jurisprudencia de otro tribunal que no se menciona, hidden dialogue. Y hay que conocer, o como voy a hacer aquí, leerte los antecedentes para ver si en los antecedentes se invoca el precedente y luego los fundamentos jurídicos no. Creo que el hidden dialogue, el diálogo encubierto, es una variante de diálogo. En definitiva, me decanto por un concepto realista de diálogo muy amplio, flexible, casi intuitivo, un amplio derecho comparado, que lleve a pensar que como no hay pasarelas, recursos entre el sistema regional interamericano y el europeo, pues hay que buscar una forma informal, una manera informal, extraprocesar, de crear estándares convencionales parecidos para que no se fragmente el derecho internacional sobre los derechos humanos, sobre todo cuando hay un tronco común. No puede ser que la idea de tortura o de malos tratos sea en cada continente distinto cuando se aplica un parámetro común sobre la idea de tortura. Y lo mismo en emigración o en otros temas. Hay una serie de fuentes externas a los dos sistemas que son comunes. Y deberíamos impedir, en ausencia de pasarelas, que se produzcan contradicciones.
De manera que en el parámetro común, este diálogo entre los dos tribunales es necesario. Es informal y en buena medida es parcial, porque los tribunales no dialogan directamente, sino lo hacen a través de las pretensiones que llevan los justiciables. No hay una cuestión prejudicial, no hay un instrumento de diálogo. Es a través de los casos que llevan las partes. Y, en cambio, en lo que es específico, hay algunas cosas específicas de cada derecho, pues ahí puede haber diferencias, puede haber una comunicación científica. Rafael Bustos, que es más culto que yo, dice que hay una red epistemológica, que suena muy complicado, pero esta es la idea. Hay una red de intercambio de conocimientos, una red epimestiológica. Me cuesta pronunciarlo. En definitiva, ¿y cómo medimos este diálogo? Mediante estadísticas. Esto es lo que tienden a hacer los economistas. Y se equivocan casi siempre. La jurisprudencia no se puede medir al peso. El caso Hearst sobre el derecho al voto de los presos ha tenido un impacto en el Tribunal Europeo que casi produce el Brexit del Reino Unido antes del Brexit, que estuvo a punto de derogar la Human Rights Act. Una sentencia vale más que cientos de sentencias sobre dilaciones indebidas. Lo mismo podríamos hacer. Si nos vamos a ver los arrêts fondateurs, los casos fundadores de los dos sistemas, son casos sobre derechos sustantivos. No basta con ir a Google y ver cuántas veces se citan, a Google o Semantic Scholars o cualquiera de estas redes que hay. Semantic Scholars. Bueno, creo que a veces el impacto no se mide al peso, sino donde hay una interpretación consolidada, que es lo que haré luego, donde uno concluye que la forma de interpretar la tortura o las medidas cautelares es la misma, donde hay un estándar convencional. Durante mucho tiempo fue un diálogo que fue de América a Europa, ya lo he dicho. Ahora ha empezado a ser al revés. Desde los 90, algunas sentencias de América han viajado a Europa. Intenté ver en qué asuntos. Hay un informe, ya ha quedado un poco antiguo, del 2012, del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que da noticia de dónde había habido diálogo. No me veía capaz de bucear yo mismo en miles de sentencias rastreando esto. Hubiera sido imposible. Ha hecho un esfuerzo parecido mi amiga Laurence Bourgault-Larsen en otro trabajo. Pero yo me limité a coger ese informe que ha quedado un poco viejo del 12, año 12, y encontré casi una treintena de sentencias donde se mencionan recíprocamente y hay referencias. Manejan unas mismas herramientas, el principio de proporcionalidad se ha impuesto en los dos lados, previsión legal, fin legítimo, medida necesaria en una sociedad democrática, primero el uso del principio de proporcionalidad en la Corte Interamericana fue más restringido, pero se ha ido avanzando en el uso formalizado, mientras el Tribunal Europeo lo usa siempre. Claro dos tribunales que utilizan la misma forma de interpretación es muy probable que lleguen al mismo resultado. Esto es esencial. Si nos planteamos si una restricción es convencional y los dos tribunales manejan la proporcionalidad, pues es posible que el resultado sea predecible. Si uno maneja la ragionevolezza italiana, la racionalidad, que también se usa en América, pues igual no llega al mismo resultado que con la proporcionalidad. Podemos discutir esto luego. La única diferencia está en el margen de apreciación nacional, que en Europa se usa. A mí no me gusta, pero he escrito sobre esto. No he querido abogar porque se use la técnica en América, pero por aquí veo que está Ángel Mendoza de México, que está viendo bajo mi dirección en una tesis cómo se usa el margen de apreciación nacional cada vez más en América Latina. Vayan con cuidado. Me preocupa que se está invocando ahora, por ejemplo, en Colombia, con los acuerdos de paz en Colombia y todos estos delitos que no se persiguen. Lo dejo para el coloquio. De manera que la proporcionalidad, la interpretación evolutiva, que es esencial. Cito a Matthews contra el Reino Unido, donde se aplica el Convenio Europeo a Gibraltar y las elecciones al Parlamento Europeo, que no existían cuando se hizo el convenio. Y lo mismo pasa en Apitz Barberá y en Yatama, contra Nicaragua, donde se habla de una interpretación evolutiva. El principio democrático, interpretar los derechos en open-minded society, sociedades con la cabeza abierta. Esto es esencial. Comprender los derechos en sociedades que admiten ideas chocantes, molestas, maleducadas, abusivas, pero ideas, que se combaten con ideas, no con el Código Penal, ni con delitos.
Y bueno, y digo ahí que este diálogo es relativamente reciente, que he encontrado un montón de temas, por ejemplo, agotar los recursos judiciales internos, medidas cautelares, desaparecidos, revelación de información reservada, obligaciones de procedimiento para proteger el derecho a la vida, etc. Detecto estándares compartidos en estos casos. No he visto que se use el precedente del otro para abrogarlo y apartarse de él. Y están en decisiones de salas o de grandes salas, a veces también en opiniones consultivas. Hay casos de diálogo secreto, donde el Tribunal Europeo, las partes o los justiciables o los amicus curiae le aplican la jurisprudencia del otro tribunal, se la enseñan y el tribunal la recoge, pero luego no la cita expresamente. Bueno, no me queda mucho tiempo. Algunos ejemplos, para que no crean que hablo del sexo de los ángeles. Vayamos a lo concreto. Inversión de la carga de la prueba en los recursos para agotar la vía previa. A veces uno no sabe cómo se agota la vía judicial previa, porque los procesalistas son gente tan rarita como los ingleses y muchas veces no se sabe si los recursos son procedentes. Bien, es una carga procesal de los estados demostrar que existía un recurso y que no fue agotado. Y en cambio el demandante se puede defender diciendo que no era razonablemente exigible o que no lo intentó porque el resultado hacía que fuera muy poco probable su admisión. Agdíbar contra Turquía cita a Velázquez Rodríguez contra Honduras y una opinión consultiva. Es decir, los dos tribunales interpretan igual cuando se entiende que se ha agotado la vía previa porque se ha usado un recurso judicialmente exigible y cuando no. Estándar compartido. Desaparecidos y medidas cautelares. Mamudlokov introduce contra Turquía en Europa la obligatoriedad de las medidas cautelares y cita Loiza Tamayo, Constantin y Benjamin, una serie de sentencias americanas. Se insiste en que los estados tienen la obligación de hacer todo lo posible para aplicar las medidas cautelares. Las medidas cautelares son vinculantes, son automáticas, no se puede plantear uno si se pueden aplicar o no, hay que hacer un esfuerzo leal por aplicar las medidas cautelares de buena fe. Revelación de información confidencial. Stoll contra Suiza cita a Claude Reyes contra Chile. Se trata de un periodista que es condenado por publicar un documento clasificado como confidencial sobre el pago por los bancos suizos de una cantidad de una indemnización al Congreso Mundial Judío por las víctimas del Holocausto. Al parecer, muchos judíos tenían cuentas en Suiza que no llegaron a recuperar. Se invocaba la confidencialidad para no devolver estos fondos. Algunos bancos compensaron a asociaciones judías con cantidades para que no reclamaran. Y un periodista revela la información. Bueno, esto es una información de interés público que tiene mucho interés publicar y debe venir protegido. Y es un estándar que recogen los dos tribunales. Ne bis in idem. Ne bis in idem. No se puede castigar dos veces por los mismos hechos, no por la misma infracción. Aquí es interesante porque la Carta Americana de Derechos Humanos se refiere a los mismos hechos y esta expresión no está en la Convención Europea. Se interpreta que el ne bis in idem se aplica a la prohibición de castigar dos veces por los mismos hechos, pero no por la misma infracción. No se pueden imponer dos delitos distintos, sino los mismos hechos. Se complica un poco más todavía en materia tributaria la posibilidad de aplicar el ne bis in idem en materia penal o en materia tributaria, pero no lo voy a explicar. Pero porque es liadísimo. Pero me quedo con el ejemplo de que cuando in ne bis in idem se hace una interpretación lógica que favorece al recurrente diciendo no se le puede a usted castigar dos veces por los mismos hechos, aunque sean con infracciones, delitos distintos. Zolotukhin contra Rusia cita a Loiza Tamayo. Obligaciones autónomas de procedimiento y derecho a la vida. La idea de que si los estados no logran demostrar qué ha pasado con los desaparecidos o no han investigado suficientemente la desaparición o la muerte de alguien, pueden volver a ser condenados por obligaciones de procedimiento, es una idea brillante, porque garantiza los derechos. Y el Tribunal Europeo en Sili contra Eslovenia cita a Velázquez Rodríguez y unos cuantos
insiste en que los estados tienen la obligación de llevar adelante una investigación de las violaciones del derecho a la vida y deben dar obligaciones prontas, plausibles, verosímiles de que han investigado los hechos. Se traslada el mismo estándar, las obligaciones de procedimiento. Otro estándar. Y estas obligaciones de procedimientos existen aunque haya violencia o conflictos armados. Un Estado no se puede defender, A.S. Keynes y otros contra el Reino Unido, que invoca el caso de la masacre de Maripán versus Colombia. La obligación de investigar qué ha ocurrido con el derecho a la vida no se puede excepcionar porque haya un conflicto armado o una situación de violencia interna. Eso podrá temperar el ritmo de la investigación. El tribunal podrá tener en cuenta los obstáculos para investigar, pero las obligaciones de procedimiento se mantienen. Otro ejemplo. El principio de legalidad penal conlleva la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. Esto no está en el Convenio Europeo, que es más viejo, del año 50. Y durante años el Tribunal Europeo estuvo diciendo que el Convenio Europeo no protege el derecho a que te apliquen la ley penal más favorable. En un determinado momento, ahí cito Scoppola contra Italia, que es una sentencia muy importante, se mencionó la jurisprudencia de la Corte Interamericana y se dijo que había que tener en cuenta el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente reconoce esta garantía, y se amplió los contenidos del principio de legalidad en bonam partem para entender que existe un derecho a que te apliquen la ley penal más favorable. Una de las opiniones consultivas recientes del protocolo 16 se ocupa sobre ello. Otro estándar. En inglés se dice muy bien, a threat of torture can amount to torture. Las amenazas de tortura se suman a las torturas. Las amenazas de tortura son torturas. Corto y claro. Si usted amenaza a alguien con torturarle o someterle a malos tratos, está ya cometiendo tortura y malos tratos. Me parece un estándar garantista. Gevgen contra Alemania cita Maritza Urrutia contra Guatemala. Bueno. Vulnerabilidad de las víctimas de violencia doméstica. Ebatcoa contra Bulguía cita Velázquez Rodríguez. Los estados deben involucrarse activamente en sus obligaciones de protección contra las víctimas de violencia doméstica. Hay una obligación de protección contra las víctimas de violencia doméstica. Por último, podría seguir pues, las leyes de autoamnistía, que es una construcción típicamente americana, Barrios Altos contra Perú, Bulacio contra Argentina. Hay que pensar que todas las amnistías diseñadas para eliminar la responsabilidad de los condenados son inadmisibles porque intentan prevenir la investigación y castigo de los responsables en serias violaciones de derechos humanos como la tortura y la desaparición forzosa. Y se incorpora esto. En España he oído recientemente que la Corte Interamericana prohíbe cualquier tipo de amnistía. No es la interpretación que yo hago. No es la interpretación que yo hago. Se prohíbe las leyes de autoamnistía. Se prohíbe utilizar la amnistía para impedir la investigación y la condena de quien utilizó las leyes para violar los derechos fundamentales de todos. Es distinto, ¿no? Estoy pensando en contextos de amnistía en España. Bueno, concluiré. Creo que a la hora que Giovanni Figueroa me ha pedido. Manejando un método de principios y manejando un método inductivo, citando sentencias, molestándome en leer sentencias que se usan recíprocamente, me parece que hay un diálogo permanente. Permanente no quiere decir continuado en todas las sentencias, sino en muchos casos importantes. Entre los dos continentes van creando unos estándares convencionales compartidos que se acabarán usando en otros lugares. Por ejemplo, está empezando a utilizarse la convención, la Corte Africana. Acaba de sacar un gran libro, Laurence Bourgon, en francés, que se llama Trois Courtes, 3 cortes, y compara el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y la Corte de África. Es muy difícil de leer. Difícil de leer, ya se le he dicho a Laurence que he tenido que hacerle una recensión, no porque esté en francés, que no ayuda tampoco, sino que
El problema está en que si tras el estándar vas poniendo detrás los detalles pormenorizados de cada sistema, pues es difícil de hacer ese derecho comparado. Pero ese es el futuro. No duden que la Corte africana se va a sumar a estos estándares compartidos. Y han creado una declaración de Kampala que ha auspiciado Eduardo Ferrer. De manera que hay una tendencia reducida pero relevante a acudir a las decisiones del otro, a un trabajo judicial en red. También existe con otras grandes cortes señeras, como la de Sudáfrica o la de Israel o la de Canadá, pero me he centrado en las dos grandes cortes regionales. Esto es lógico porque los derechos tienen una naturaleza universal, la cultura jurídica de los derechos también. No hay una pasarela en Naciones Unidas que unifique las dos declaraciones y entonces o hay empatía o se fragmenta el derecho internacional de los derechos humanos y esto restringiría su garantía. Y estos estándares convencionales compartidos acaban siendo interpretaciones consolidadas, cosas interpretadas, que nos ayudan a interpretar los derechos en todos los países. Luego, cada país puede tener diferencias en los desarrollos legales. La gestación subrogada se puede regular de muchas maneras, la eutanasia se puede regular de muchas maneras, la presunción de inocencia también, pero hay un tronco común, aunque pueda haber especificidades en cada uno de los países. Bueno, no sé si he ido muy rápido, me imagino que sí, pero confío en que ahora en el coloquio podamos discutirlo. Por aquí veo a Ángeles Guzmán también, que conozco. Contesto entonces ahora lo que quieran. Muchísimas gracias, querido Javier. Creo que antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas y para ir concluyendo esta primera etapa de tu intervención, quisiera mencionar que, como hemos podido darnos cuenta, al lado de todas las virtudes académicas y profesionales del profesor Javier García Roca, me gustaría resaltar su manifiesta generosidad al compartir conocimientos, su claridad en lo que escribe, lo visionario en sus posturas, lo ameno de sus charlas y que es un estupendo ser humano que, sin lugar a dudas, ha forjado una sólida escuela en Europa y América de la que me precio formar parte. Muchísimas gracias por todo y por tanto, querido Javier. Y también cabe mencionar que son estudiantes de este curso de alta formación en derechos humanos, personas de México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Honduras y Perú, quienes este análisis de derecho comparado que ha realizado el profesor García Roca, seguramente les ha sido de mucho interés. Y entonces ahora abriremos la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, le cedo el uso de la palabra a quien se ha anotado en el chat que tenemos en esta sesión. Y entonces participaría en este momento Andrés Felipe Quintero. Adelante, Andrés. Solamente encendiendo tu micrófono y también recordarles que si alguien más quiere participar, se vayan anotando, por favor, en el chat de la sesión. Bueno, pues muchas gracias. De antemano, un grato saludo para el doctor Javier. Alguna oportunidad tuve la oportunidad de estar en una cátedra de él cuando estaba haciendo mi maestría en España con la Carlos III de Madrid y nos invitaron a la Complutense. Y desde allí me surgió mucho un tema en cuanto a la discrepancia que hay justamente en la interpretación y en el manejo que se entiende por los altos tribunales respecto del conocimiento que se tiene frente a los derechos fundamentales o los derechos humanos. El doctor mencionaba al inicio de su charla que es necesario implementar una cultura universal en materia de derechos humanos. Y ahí es donde justamente me surge la inquietud y que se la hago en estos momentos, y es si considera que existe algún mecanismo que jurídicamente permita a los tribunales manejar esa discrepancia que pueda existir entre uno y otro para la protección y garantía de esos derechos humanos. Y contextualizo, particularmente en Colombia, pues además de otras cosas, tristemente es reconocida a nivel internacional por el tema del conflicto armado. En Colombia, a partir del año 2004, se generó lo que conocemos como el estado de cosas inconstitucional por materia de desplazamiento forzado. Eso llevó a que nuestra Corte Constitucional, 10 años después,
expidiera una sentencia que hablara sobre el derecho fundamental a la vivienda digna para las personas desplazadas. Eso, por analogía, pues se viene aplicando para otro tipo de situaciones. Pero en España, el tiempo que tuve la oportunidad de vivir allí, me di cuenta de que existía una dificultad en materia de protección de ese derecho, porque allí conocía, o por lo menos no sé si todavía existen, los fondos buitre que aprovechaban y se quedaban con las deudas de las casas que eran impagables por la variación en los intereses o en las cuotas que definitivamente eran imposibles cancelar por parte de las personas. Pero las personas, por una deuda de carácter civil, pues perdían su vivienda, a pesar de condiciones especiales que los rodearan, bien sea porque eran madres cabezas de familia o porque existían menores de edad, pero aún así eso jurídicamente no existía esa protección que se le garantizaba o que por lo menos se le garantiza hoy en Colombia a esas personas. Entonces, doctor, no sé si sea viable de pronto pensar en un mecanismo. Gracias, Andrés. Yo veo, son dos preguntas. Primero, la tutela del derecho a la vivienda, que en España no es un derecho fundamental de núcleo duro, que tiene la disponibilidad presupuestaria, el límite de la sostenibilidad financiera, aunque hay un gran debate, porque quizás podríamos ya protegerlo más fuertemente, meterlo entre el núcleo duro de los que acceden al amparo, pero está siempre el problema presupuestario. Y me sacas el tema de los fondos buitres, que en España pues hay algunos partidos que están muy interesados o en limitar el precio del alquiler, que se podría hacer, pero es discutible que no lleve al envejecimiento de las viviendas, ya se empezó en la dictadura, o tener en cuenta las viviendas que compran fondos buitres para especular. Llama la atención que donde surgen las sentencias Pilato en Europa es el caso Broniewski, creo que es Broniewski, sobre los derechos de propiedad, y no ha llegado a aplicarse porque los fondos buitres han comprado los derechos de propiedad en muchos de los beneficiados. Esto es un problema. Es un problema más que de interpretación jurídica de la realidad, de remover obstáculos, ¿no? Tiene que ser las leyes de cada país y los tribunales los que hagan eficaz el derecho a la vivienda, que tiene el límite de lo presupuestariamente posible. El Estado no puede dar viviendas a todo el mundo, ni puede imponer cargas desproporcionadas en los alquileres, porque eso ya se ensayó en la dictadura y viola el interés privado. Es difícil, hay que buscar un equilibrio. Pero la pregunta que me haces primero, hay un margen de hay una cultura general y unos estándares comunes. ¿Puede haber decisiones específicas de cada país? Sí, claro. ¿Depende de qué? De la realidad social, ¿no? Hay un caso en que se prohibió a un francés que no está empadronado en Nueva Caledonia votar. Y el tribunal dijo, muy bien, porque si no está en Nueva Caledonia, que es una colonia, pues no puede votar. En cambio, se prohibió que se utilizara la residencia para impedir el derecho electoral en Ucrania, porque se trataba de impedir que votaran todos los líderes de la oposición que venían del extranjero. Fallos contrarios con el mismo derecho que cambia la realidad social distinta. Se puede explicar el contexto, la realidad social. Si en el caso concreto de los acuerdos de paz en Colombia, que sé que es un tema muy difícil porque acaba de hacer su tesis doctoral, la ha defendido ya, y voy a hacer un prólogo que no sé qué voy a decir, Ernesto Rey Cantor en Colombia, que sostiene que no se persigan los delitos ordinarios, salvo para las autoridades responsables, viola la Convención Americana. No sé cómo va a aceptar eso en Colombia, pero lo dice y lo argumenta. Pues claro, hay que tener en cuenta el contexto, pero ¿hasta qué punto el contexto? El contexto puede vaciar de contenido un derecho. Una niña que fue objeto de una violación, la familia no tiene derecho a que ese delito se persiga porque ha sido en el contexto de un enfrentamiento civil. Veremos qué dice la Corte Interamericana, ¿no? Afortunadamente no verá todos los acuerdos en general, sino verá aplicaciones concretas. ¿Puede haber diferencias? Sí, si se motivan, si se argumentan, Andrés, si se motivan, si se argumentan y se basan en contextos distintos. Pero fundándose en el contexto solo, llegar a vaciar totalmente un derecho, pues es complicado. Esto es lo poco que se me ocurre. Habrá que esperar jurisprudencia en esos casos, ¿no? ¿Puede haber diferencias en un país de otro? Sí, pero tiendo a ver que muchas veces se usan las identidades, este concepto europeo de la identidad constitucional, maldita, y la identidad nacional, vuelvo donde el principio, para decir que la identidad húngara consiste en el cristianismo.
Madre mía, para ser húngaro hay que ser cristiano. No hay pluralismo religioso en Hungría y los homosexuales no son rusos. Cuidado con la identidad constitucional, con la identidad nacional. Pero claro, el contexto de un enfrentamiento civil entre dos partes de un mismo Estado que dura décadas, pues es un contexto muy duro. Lo único que me atrevo a decir es ponderar el contexto y motivar las diferencias. Pero es difícil apartarse de la red y más cuando no es para modularlo, sino para vaciarlo. Por ejemplo, los castigos corporales están prohibidos en Europa, hay muchísima jurisprudencia. ¿Caben castigos corporales en los pueblos indígenas que practican el castigo corporal y prefieren los castigos corporales a sacar a los indígenas de sus comunidades? ¿Se puede aceptar que en una comunidad andina se castigue en público con ortigas y agua fría a los indígenas y se les humille en vez de llevarlos a una casa de la... O sea, una cosa es modular y otra cosa es producir la oración del derecho. Esto es lo más que se me ocurre y no sé si quieres decir algo más. ¿Quieres decir No, algo doctor, más? muchas gracias. Es muy complicado. Pues ¿Algo muchas más? gracias. Vamos a seguir con la sesión de preguntas, pero antes me gustaría pues agradecer también a varios de los integrantes del claustro académico del Centro de Estudios, Javier, que han decidido pues incorporarse a las alumnas y alumnos de este curso para escucharte esta tarde y están aquí los profesores y profesoras Raquel Pastor, Paula García Villegas, Isaac Tepaz, Roselia Bustillo, Ariadna Salazar, a quien conoces, a Ariadna de la Sí, Universidad Complutense, sí. a Horacio Vite, a Rocío Quiñones, a Alma Baena, a Jesús Cadena, a Amelia Gascón, a Remeca Soluengo y a Arnulfo Mateos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y enseguida le cederé el uso de la voz a Fátima Monreal. Adelante, Fátima. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días a todas y a todos. En algún momento, en un espacio académico, hacíamos con el maestro Caballero un ejercicio en donde veíamos que el diálogo en sentido vertical, por ejemplo, entre México y la Corte Interamericana es continuo. Pero mi pregunta es, tomando en consideración lo que nos han mencionado sobre esta identidad nacional y constitucional en Europa, mi pregunta sería, ¿cómo es recibida la jurisprudencia del Tribunal Europeo por las cortes de los países de Europa? ¿Cómo será este diálogo en sentido vertical? Sería mi pregunta. Bueno, voy a dar algunas ideas, pero sobre eso, Fátima, si quieres, tienes un artículo mío que lo encontrarás en la red, que se llama El diálogo entre el Tribunal Europeo y los tribunales constitucionales, que está en teoría y realidad constitucional. Te puedes bajar el PDF, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo de lo que decía. Bueno, pues vamos a ver, hay una recepción del derecho europeo. Primero en las constituciones. Por ejemplo, la Constitución española ya se hizo en el año 78 teniendo en cuenta el texto del convenio del año 50. Hay una recepción directa en la Constitución. Después en la jurisprudencia constitucional. El Tribunal Español empezó a poner sentencias en 1980, el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Europeo llevaba poniendo sentencias desde principios de los años 50, 60. Entonces, ¿cómo pudo desarrollar una doctrina sobre la libertad de expresión o sobre el juez imparcial? Porque recibió en bloque la doctrina del Tribunal Europeo sobre la libertad de expresión y el juez imparcial. Empezó construyendo su jurisprudencia como una recepción del derecho del Tribunal Europeo. Luego hizo matices. Alguna cosa, pues lo que el Tribunal Constitucional ha dicho sobre el juez imparcial no es lo mismo que el Tribunal Europeo, pero se parece. Es decir, que ha habido una recepción en las constituciones, ha habido una recepción en las bases de la jurisprudencia constitucional, luego ha habido una recepción cuando ha cambiado el criterio. Por ejemplo, el derecho al ruido. En España hubo reclamaciones en las que se protestaban de la contaminación acústica por discotecas en Valencia, o la contaminación atmosférica. En España esto es medio ambiente, no accede al amparo constitucional. Fueron en amparo y se desestimó. Y fue el Tribunal Europeo y condenó a España por violar el derecho a la vida privada y familiar, que ustedes en América no tienen. Y es una hectárea de derecho que permite proteger cualquier cosa. Viene muy bien porque se cuelga ahí cualquier cosa. Tengo
una discípula, Lara Redondo, que está acabando su tesis sobre la vida familiar y ha hecho un cuadro en 2 páginas de todos los contenidos de la vida privada y familiar. 2 páginas de contenido. Visitar los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, contaminaciones acústicas, contaminaciones... Bueno, el Tribunal Europeo dijo vida privada y familiar. Volvieron al Tribunal Constitucional y tuvo que corregir su jurisprudencia y decir, bueno, esto no es intimidad, tampoco es inviolabilidad del domicilio, tampoco es derecho a la salud, pero donde ustedes puedan, entre los 3, hay que proteger las contaminaciones acústicas y atmosféricas. Es decir, que una recepción sobrevenida de derechos nuevos, como ahora lo está viendo el derecho al olvido en el Tribunal de Justicia. Se reciben también por el legislador. El legislador ha hecho leyes procesales ya teniendo en cuenta los estándares europeos. Por ejemplo, en España era tradicional que el juez instruyera y fallara. Hacía el sumario y luego que pase el condenado, lo condenaba. No se puede instruir y fallar porque uno llega contaminado. Que pase el condenado porque ya sé que está condenado. No. El juez instructor no es juez de lo penal y hubo que modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Se acaba de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que cuando en apelación se cree que no hay prueba, se retrotraiga las actuaciones a la primera instancia en vez de volver a valorar la prueba al juez de apelación o el de casación, porque ahí no hay prueba. ¿Ves, Fátima, lo que estoy diciendo? Para el derecho al empleo de la prueba con los medios pertinentes en una segunda instancia, apelación y casación, se ha modificado la ley procesal. Es decir, que hay una recepción no solo en la Constitución, en las bases de la jurisprudencia sobrevenida, en la legislación, bueno, y directamente en la jurisprudencia. Y esto hasta ahora era más sencillo, porque los tribunales españoles venían siendo bastante, digamos, leales en la aplicación de la jurisprudencia europea. Hay un motivo de enfrentamiento que es con el Esther Taulats, la quema de fotos del rey. Discurso simbólico y discurso del odio. Unos independentistas catalanes queman una bandera en un happening independentista. Se entiende que eso es libertad de expresión, que permite un cierto grado de abuso en cada cosa y no cabe condenar por un delito de injurias al jefe del Estado. Ese es el estándar del Tribunal Europeo en Esther Taulats. Y ahora ha llegado el caso, perdón, pero se llama así, de la puta bandera, se llama así. Unos trabajadores del Ferrol no cobran, y esto de cobrar está muy mal y no permite comer. Y se manifiestan cada día delante del arsenal del Ferrol protestando, con todo derecho porque no cobran. Un día hay un homenaje a la bandera y siguen diciendo e insultando. Y entonces los procesan por injurias a la bandera. Llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, una cosa es quemar una foto del rey, injurias al jefe del Estado, y otra cosa es injuriar la bandera. ¿Dónde está la diferencia? No alcanzo a verlo. Pero todos pensamos que cuando el caso de la bandera del Arsenal de Vigo llegue a Estrasburgo, nos volverán a condenar. ¿Qué estoy diciendo? Pues que a veces incorporar en la jurisprudencia la doctrina europea es sencillo, ha sido casi la mayoría de las veces, pero hay 4 o 5 casos en los que no está siendo. Hay un libro que acabo de hacer el prólogo de Ignacio Álvarez, Las brechas al convenio europeo, donde verán que hay 4 o 5 temas, este es uno de ellos, donde los tribunales nacionales se resisten. ¿No? Pues aquí en este caso por lo que tiene de sensible la identidad nacional la bandera. Y me imagino que en todas partes cuecen habas, ¿no? Que en México puede pasar lo mismo. Siempre hay cuestiones donde las identidades nacionales hacen más difíciles incorporar la jurisprudencia. Creo que te resumo más o menos algunas ideas. Gracias. Javier, también quiero mencionar que se encuentran presentes los profesores Berenice Fuentes, Cristina Nicleva y Ángeles Guzmán, a quienes les damos también la bienvenida. Y si te parece, Javier, el siguiente bloque lo podríamos hacer con participación de 3, es decir, que plantee cada una sus preguntas de las personas que se inscribieron y tú contestarías en un solo bloque, si te parece. Que hablen los que quieran, tomo notas y al final hablo según el tiempo que me dejes. Muy bien. Entonces, enseguida le daría el uso de la voz en el siguiente orden a William Ovitas, después a Alma Baena
y después a Amelia Gascón. Adelante, William. ¿Aló, Giovanni, se me escucha? Sí, muy bien, adelante. Qué bueno, qué bueno. En primer lugar, la felicitación a los organizadores, como también justamente al profesor. Una exposición muy, muy instructiva. Y bueno, la pregunta de manera concreta es, ¿el margen de apreciación nacional se tiene que aplicar necesariamente de forma casuística o es que hay lineamientos generales para poder ejecutarlo? ¿No? En referencia a lo que mencionaba el profesor con respecto a los ejemplos que había propuesto del Estado colombiano. Entonces me nació esa inquietud, ¿no? Si es que verdaderamente siempre se va a tener que analizar de forma casuística o es de que ya existen lineamientos generales que se deben considerar justamente para la ejecución. Comentando que también obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no hace de forma muy extensiva la aplicación, pero que indirectamente ya se ha venido dando más o menos en 4 ocasiones de forma taxativa, ¿no? Pero que en otras yo creo que también, no de manera taxativa, pero que sí se ha venido al menos tratando de justificar en ese sentido justamente algunos fallos. Pero esa era la pregunta. ¿Si es de manera casuística o tiene lineamientos generales? Eso era, Giovanni. Muchas gracias. Entiendo bien. Muchas gracias a ti. William es un alumno de Perú. Pensé que ibas a preguntar algo de Perú, pero qué bueno que lo hiciste desde el punto de vista de derecho comparado, William. Enseguida tiene el uso de la voz Alma Baena. Muchas gracias. Primeramente, agradecer y reconocer pues la gran disertación por parte del doctor Javier García Roca. Y bueno, para concretar mi pregunta, doctor, usted hablaba sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, que bueno, era más empleado en el modelo pues, europeo. Quería preguntarle si identifica algunos casos en los que se aplique tanto el principio de proporcionalidad como el tema de la perspectiva de género o el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias, Alma. Y enseguida tendré el uso de la voz Amelia Gascón. Bueno, en este caso es para agradecer la participación de profesores, la encomienda que me han dado y muchísimas gracias, profesor. Un gusto saludarle. La intención es agradecer que comparta con nosotros el resultado de sus reflexiones, su experiencia y sus preocupaciones en torno al tema de los derechos humanos. Agradecer también que nos deje la inquietud desde este momento de la importancia que tiene pensar no solo en el contenido de los derechos, sino en los métodos a través de los cuales construimos el diálogo que habrá de definir esos contenidos. Agradecerle también los ejemplos, que es el producto de años y también de muchísimo tiempo de lectura y reflexión para hacer objetivos los planteamientos teóricos descritos anteriormente. Y finalmente, para agradecerle que nos haya dejado una visión del grado de avance que puede haber en este diálogo de los dos tribunales en la construcción que se va generando o que se está haciendo para construir esos estándares universales de derechos humanos. Esas 4 cosas son las que quisiera agradecerle en función de lo que me ha encomendado el centro y muchísimas gracias por esta sesión. Un comentario solamente es, hace tiempo acudí a una conferencia cuyo expositor, un profesor noruego, esta conferencia era sobre educación en bioética y método de deliberación o deliberativo. Hacía precisamente énfasis en la necesidad de distinguir entre 3 conceptos, que es el de diálogo, debate y deliberación. Y esa preocupación del profesor quedó como una inquietud para mí, desarrollar un poco más esa idea. Y me parece que es muy prudente lo que usted decía que era una cuestión de concepto, pero es muy prudente definitivamente establecer si se puede generar ese acercamiento a través de un diálogo, en qué momento puede convertirse en un debate y sobre todo cómo llegar a un punto de deliberación, ya que el objetivo sería generar ese estándar de contenidos de derechos humanos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Amelia. Y enseguida se daría el uso de la voz a Mario González
Y con él, Javier, cerraríamos este espacio de preguntas y respuestas, al menos de que hubiera alguien más que se quisiera anotar. Adelante, Mario. Muchas gracias, buen día. Bueno, mi pregunta era que en cuanto a los derechos sociales, ¿cuál ha sido la recepción actual de la jurisprudencia de la Corte Africana en cuanto al sector europeo? ¿Y qué opinión le merece acerca de la dilatación del núcleo duro de los derechos en cuanto al ejemplo que daba en la primera intervención, en la primera pregunta, sobre el tema del castigo de la ortiga o de la cuestión de la libertad? Porque recordaba un ejemplo que daba el doctor Lucho Pegoraro sobre la cuestión de la dilatación del núcleo duro de los derechos, sobre por qué es más digno encerrar a una persona dentro del estándar o desde la cosmovisión de los derechos, porque es más digno encerrar a una persona, digamos, a un indígena, que pegarle con la ortiga 10 veces, ¿no? Esta situación del choque entre la cosmovisión indígena y de la cosmovisión occidental. ¿Qué opinión le merece al respecto? Gracias. Gracias, Mario. ¿Y te parece, Javier, entonces que cerremos con estas 4 preguntas y que le des respuesta o que hagas tus comentarios, como habíamos mencionado en bloque, por favor? Vamos a ver, respecto a la pregunta de Williams, si es un método casuístico o hay doctrina general, es casuístico. Es la justicia del pretor, he dicho en algún trabajo. La declaración de Copenhague sintetiza que el margen se ha de aplicar teniendo en cuenta el contexto y la naturaleza del derecho. Hay derechos en que no hay margen, los derechos absolutos, el derecho a la vida, la prohibición de tortura y malos tratos. Hay derechos en cuestiones morales, religiosas, cívicas, si hablamos de prostitución forzada o no forzada, de eutanasia, en fin, hay cuestiones morales donde puede haber mayor margen. Depende del contexto cultural, histórico, político, la realidad social, depende de la naturaleza del derecho. Pero es una decisión judicial. Yo hice un libro intentando ofrecer criterios en los que racionalizar la decisión, y hay muchos otros autores. Un japonés de nombre impronunciable que escribió en Oxford, un japonés que escribió en Oxford, lo verán, que lo menciono y parece de risa, pero el libro es espléndido. Bueno, hay ahí un intento de racionalizar los criterios del margen, pero el Tribunal Europeo no sienta pautas generales, decide caso a caso y es muy reacio a indicar criterios. El eslogan más sencillo que puedo dar es lo que dice la Declaración de Copenhague del Consejo de Europa: aplicar el margen en función del contexto de cada país y de la situación y de la naturaleza del derecho, porque hay derechos en los que no puede haber margen en las cuestiones morales y religiosas más. Alma Baena me pregunta por la proporcionalidad y la perspectiva de género. Yo creo que este streaming, ¿no? La perspectiva de género se puede usar dentro de la proporcionalidad, como se usa también el racial profile, la perspectiva de raza se puede reconducir, pero tiene un libro espléndido que coordinó la persona de mi equipo que es experta en esto, Encarna Carmona, creo que con Flavia Piovesan, que está ahora en la Comisión Interamericana. Mire ese libro de Encarna y Flavia Piovesan, con muchísima información, pero sí, efectivamente se puede reconocer. Y a veces no es sencillo. Recuerdo un caso que he leído hace poco, una diplomática, pues me parece que de Lituania, mandada a Finlandia como cónsul, tuvo un niño, tuvo que dejar el puesto consular mientras estuvo embarazada y volverse a Finlandia, vuelve a tener otro niño y el Ministerio de Exteriores la aparta del servicio diciendo que va a colapsar el servicio del consulado, le permite seguir concursando, pero manda a otra persona al consulado en Lituania. Se plantea si hay una discriminación indirecta o no. Directa no, porque sigue concursando y existe, ¿no? Y se le permite promocionarse, y para no colapsar el consulado donde solo estaba ella, se manda a otra persona, pero ella acude en amparo ante el Tribunal Europeo y se abre un debate sobre si hay una discriminación indirecta. Pero bueno, el tema es complicado, sugiero que mire el libro de Encarna Carmona.
respecto de Amalia Gascón, en realidad me manifiesta su agradecimiento, a su vez se lo agradezco. Dice que cito derechos. Creo, y en esto manifiesto mi reticencia hacia el enfoque típico de la filosofía del derecho. Sin casos, no hay derechos. Después de haber leído alrededor de 1000 casos, no menos, uno empieza a tener una experiencia sobre el mundo de los derechos, no antes de 1000 casos. Porque los derechos fundamentales no tienen hechos. Si uno lee una norma penal, el que matare a otro, si uno lee una norma tributaria, el que fabricare alcoholes, pero cuando uno lee todos tienen derecho a la vida, ¿dónde están los hechos? No hay. Entonces, las normas sobre derechos se construyen sobre disposiciones escritas y miles de casos. Son un case law. Sin experiencia en casos, uno no sabe derecho, lo cual lleva a la modestia, volviendo al método, de leer un océano de sentencias inacabable. Y solo reflexionando sobre un océano de sentencias y después pensando, y dejándote un tiempo para después pensar, no solo contar las sentencias porque no somos glosadores, vuelvo al derecho común, no glosamos el Código de Justiniano, no glosamos a la Corte Interamericana, hay que pensar al margen de la Corte Interamericana. Pero claro, no podemos renunciar a leer miles de casos. En eso creo que Amelia se ha dado cuenta, es muy importante que hagan el esfuerzo de leer las sentencias y las síntesis. Había algo sobre bioética, pero no entiendo mis notas. Si quiere diálogo, debate, deliberación. Bueno, el diálogo siempre hay una controversia, puntos de vista distintos que pueden o no coincidir, pero puede haber diálogo y debate y no oposición. Sin embargo, la idea de deliberación se ha usado mucho en el contexto de la democracia deliberativa, John Elster. Y ahí creo que tiene un sentido distinto, porque en materia de democracia o parlamentarismo quiere decir que la decisión política se toma cuando la mayoría integra a la minoría en su decisión. Por ejemplo, en el parlamentarismo, la mayoría escucha en el procedimiento legislativo con enmiendas a la minoría y la admite en su decisión. Con lo cual, aunque salga la decisión de la mayoría, ha ponderado a la minoría y esto le da una gran legitimidad. Creo que la idea de deliberación, de democracia deliberativa, es muy útil en materia de democracia, pero es más difícil de llevar al diálogo judicial. Sé que se ha intentado con las Cortes Constitucionales, pero me parece que es distinto. Yo veo que se ha usado diálogo, comunicación y con infinidad de matices y de criterios, por eso no he querido ser muy teórico. Mario González, derechos sociales. Bueno, el Tribunal Europeo está protegiendo muchos derechos sociales, lo pueden leer en mi último libro, la transformación constitucional del Convenio Europeo. Se están protegiendo por carambola, par ricochet, utilizando derechos civiles y políticos, por conexión, se están protegiendo derechos sociales. Se utiliza la prohibición de discriminación, se utiliza el derecho a la vida familiar, se utiliza el derecho de propiedad y así se protegen pensiones. Es decir, haciendo carambolas se están protegiendo muchos derechos sociales. Todo esto tiene límites. Y la posición del Tribunal Europeo es el de la Corte Interamericana y con los mismos problemas. No hay un anclaje normativo muy claro y las dos cortes están intentando proteger derechos sociales con muy poco amparo normativo. Creo que el futuro de las dos es proteger derechos sociales, pero sin incorporar normas más específicas es muy difícil. Y en Europa los derechos sociales se protegen sobre todo por el Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos por otra vía. Luego me pregunta por las comunidades indígenas. Bueno, este es el gran tema. Y no tengo una respuesta. Creo que integrar la aportación esencial del constitucionalismo iberoamericano al constitucionalismo mundial son los derechos colectivos de las comunidades indígenas. La propiedad comunal, que no es exactamente una propiedad, es una cosmovisión, como usted ha dicho, ¿no? Yo estuve viendo un pleito de propiedad comunal, de derecho de consulta, la comunidad saramaya, la Corte Interamericana, y pensaba, esto es propiedad, pero no es propiedad, es una especie de religión, de cosmovisión, de unión entre el territorio, el medio ambiente y las personas. Esto es la gran aportación. E interpretar cómo se pueden modular los derechos de los indígenas respecto del resto, por ejemplo, si puede haber delitos en usos y costumbres, si no el principio de legalidad, si el derecho de sufragio puede no ser secreto y colectivo y hacerse en asamblea,
O el caso que me estás diciendo de los castigos corporales, pues esto llevará muchos precedentes, creo que se pueden modular. En algunos casos, pues igual que ha pasado en Europa con los extranjeros, la Corte Interamericana deberá ceder y modular los derechos para las comunidades indígenas, como hizo con Yatama, permitir que haya participación política en una asociación indígena, pero en otros casos habrá que plantarse. Por ejemplo, no cabe castigos corporales a las mujeres, ¿no? Ni cabe ciertas cosas, ni discriminaciones a las mujeres. Bueno, ¿dónde se puede modular y dónde tendrán que aceptar una integración de los derechos fundamentales como de orden público? Pues es un tema que llevará una década de precedentes. Muchísimas gracias, Javier. No cabe duda que tal y como iniciamos esta conferencia magistral, diciendo que eres un auténtico maestro, que eres uno de los grandes constitucionalistas de Iberoamérica, y no lo digo solamente por eso que decías de la amistad que nos une, sino porque estoy convencidísimo de ello. Y cedo el uso de la palabra al maestro Edgar Caballero para que haga el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Giovanni. Sin duda alguna estuvimos ante una conferencia magistral de apertura. El profesor Javier García Roca fusionó dos técnicas que animan nuestro trabajo como investigadores. Tanto la técnica documental, en la primera parte de su exposición, cuando hacía una serie de precisiones de nociones sobre diálogo jurisprudencial, pero también en la última parte la técnica empírica, cuando empezó a dar una narración de las sentencias en donde se ha utilizado el diálogo jurisprudencial. Esta técnica de investigación es una técnica mixta, la utilizamos con mucha frecuencia y en lo particular el diálogo jurisprudencial es una de mis líneas de investigación. Para aquellas personas que quisieran iniciar sus estudios y profundizar sobre este tema, creo que podrían contrastar los estudios, por una parte, del doctor Javier García Roca, en el ensayo que está en su aula de Classroom, y contrastar el concepto de diálogo con Giuseppe de Bergottini y armonizar ambas posturas con Gustavo Sagrebel, que creo que es como el ABC del diálogo jurisprudencial. Yo llevo varios años ya dedicándome a esta línea de investigación y simplemente voy a cerrar con algunos datos para que ustedes observen la relevancia de este diálogo jurisprudencial entre tribunales regionales y que el diálogo es una realidad. Hasta el 2020, la Corte Interamericana ha dialogado con el Tribunal Europeo en 956 ocasiones, tratándose de sentencias de fondo. Y en cuanto a los votos, han sido en 336 ocasiones. Tenemos todo el desarrollo empírico de las 258 sentencias de la Corte Interamericana y observamos, por ejemplo, que las sentencias de condena que más utiliza la Corte Interamericana basándose en el Tribunal Europeo son las de Turquía con 76, 71 de España, 71 de Reino Unido, 64 de Francia, 56 de Austria, 13 de Finlandia, lo que nos permite pensar que es un verdadero diálogo y no solamente un monólogo entre cortes. Ya las características, los argumentos, las variables de análisis de las sentencias, pues nos llevan a pensar que existe un diálogo directo, existe un diálogo indirecto, pero eso ya forma parte de estudios empíricos y solamente me gustaría cerrar con una conclusión de que la Corte Interamericana tiene una especial forma de crear sus sentencias, una especial forma de crear su jurisprudencia, y les invito no solamente a leer las sentencias de fondo, sino que se metan al estudio de los votos. El diálogo en los votos es mucho más interesante, con jueces como Antonio Cansado, como Sergio García Ramírez, el propio Eduardo Ferrer MacGregor, y algunos otros jueces académicos que hacen esta actividad. No me queda más que agradecer la ponencia
de apertura y le daría la palabra al doctor Giovanni para que cierre nuestro evento. Tomemos una foto grupal y luego así, porque siempre he pensado que el doctor Giovanni es la persona en México que mejor formación tiene de derecho comparado y que además estamos ante la presencia de uno de sus dos grandes pilares formativos, que es el doctor García Roca y el doctor Lucho Pegoraro. Giovanni. Pues no me detengo mucho más, solamente agradecerle a Javier García Roca su estupenda intervención y a ustedes la atención en esta conferencia magistral en la cual hemos visto varios temas relevantes para el derecho comparado, sobre todo en las palabras de García Roca, estableciendo las similitudes y diferencias entre el sistema europeo y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cerramos entonces con la tradicional, Javier, fotografía de grupo de esta sesión. Entonces la haremos en 3 partes y ahora alguien del centro de estudios nos apoyará tomándola. Nuevamente, gracias, Javier. Sabes que tienes abiertas las puertas en este Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Entonces vamos a hacer la toma de la foto en 3 partes. Yo creo que nos irán avanzando cuando podamos dejar de sonreír, quien quiera hacerlo. Y les pediríamos que quienes no tengan inconveniente puedan encender sus cámaras. Yo me encargo de la foto, Giovanni. La pantalla está dividida en 3 secciones. Voy a comenzar con la primera. En 3, 2, 1, sonríe. Ya pueden respirar. Voy con la segunda. 3, 2, 1, sonríe. Voy con la última. 3, 2, 1, sonríe. Listo, Iván. Pues muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto a las alumnas y alumnos del curso de alta formación en derechos humanos. Nos vemos mañana de 6 a 9 de la tarde para la primera clase sobre el estudio sociojurídico de los derechos humanos con la doctora Karina Solavé. Hasta luego. Gracias, Javier. Nos vemos, cuídate mucho. Muchas gracias.